Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un producto financiero muy importante en la actualidad, los ETFs. Seguramente si hemos ahondado un poco en el mundo económico y en el sistema financiero nos hemos tenido que familiarizar con una gran cantidad de gráficas, desde las cotizaciones de las empresas hasta gráficas de macroeconomía como pueden ser la de la inflación y un largo etcétera. Además en este canal hemos visto distintas figuras como pueden ser la del broker, mercados financieros y bolsa de valores. Conceptos que hay que tener muy claros si queremos seguir profundizando en este apasionante mundo. Por ello vamos a presentar ya el primer producto financiero que vamos a ver en el canal, los ETF, los Exchange Trade Fund. Para ello lo primero que quiero que veamos es un poco de historia. Vamos a ver cómo han evolucionado los ETFs a lo largo de la historia, teniendo una gráfica comprendido entre el 93 y el 2007, donde apreciamos ese comportamiento exponencial tanto en número de ETFs en Estados Unidos como en cantidad, es decir, en billones de dólares americanos de los activos que gestionaban esos ETFs. También si hacemos una comparación de la gestión pasiva o los fondos indexados, que son los ETFs, con la gestión activa, es decir, los fondos que tienen dentro un gestor que decide qué acciones comprar y vender en cada momento, vemos como la tendencia reciente es abrumadora, y es que con los fondos indexados podemos obtener una rentabilidad mucho mayor que con los fondos activos, es decir, con la gestión activa. Por supuesto, siempre podemos encontrar fondos que venzan al mercado, es decir, que obtengan una rentabilidad más alta que la de los índices que van a representar los distintos ETFs que vamos a ver, pero suelen ser la excepción y de media, por lo general, los fondos indexados serán una mejor elección. Para entender bien el concepto de ETF, primero tendremos que hablar también del concepto de índice bursátil, concepto que hemos visto ya en el canal, un vídeo que recomiendo, y es que un índice bursátil no es más que una representación de las empresas que cotizan, pues pueden ser por ejemplo una bolsa de valores, por ejemplo la Bolsa de Madrid. El IBEX 35 serán las 35 mejores empresas de la Bolsa de Madrid, y con mejores queremos decir las que tienen mayor capitalización bursátil y liquidez. Por lo tanto, en esa cesta incluiremos esas 35 empresas, las cuales estarán ponderadas en función de estos dos valores, de su liquidez y de su capitalización bursátil. Por ejemplo, en el índice del IBEX 35, la empresa A tendrá un peso mayor, mientras que la empresa E tendrá un peso mucho menor, ya que si todas pesaran lo mismo, no sería una representación exacta de las empresas que queremos intentar representar, como bien expliqué en el vídeo. Pongamos ahora nuestra atención en Estados Unidos, concretamente en dos de los índices más importantes del país, como son el S&P 500 y el Nasdaq 100. Nos podemos preguntar si podemos de alguna forma reproducir estos índices con un track error, es decir, una desviación mínima, de forma que el ETF se comporte casi igual que los índices que quiere representar. Si vemos un poco la gráfica del S&P 500, vemos como la tendencia es abrumadora, teniendo una tendencia alcista que nos puede dar una rentabilidad positiva en torno al 11% a lo largo de los años. La respuesta es sí. Aquí os traigo un índice del S&P Global Clean Energy y un ETF que lo replica. Vemos cómo son casi idénticos, de forma que entre el intervalo 2008 y 2021 el ETF se comporta exactamente igual que el índice que replica. Esto entonces nos da una ventaja muy importante, y es que si compramos un ETF que replique, por ejemplo, el índice Nasdaq 100, que son las 100 mejores tecnológicas de Estados Unidos, pues podremos comprar acciones de ese ETF que tendrán compradas a su vez, es decir, el ETF comprará acciones para replicar ese índice, depende también, pues podrá comprar acciones de Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, etc. De forma que acciones que no podríamos comprar por nuestra cuenta, ya que por ejemplo la acción de Amazon es bastante cara y a lo mejor no nos interesaría, pues la podríamos tener en nuestro portfolio de forma indirecta mediante este ETF. Por lo tanto, es una buena forma de diversificar si compramos ETFs que repliquen índices que estén bastante repartidos y de comprar acciones muy importantes. Pero bien, como digo, esto dependerá de la metodología de replicación, es decir, la metodología de réplica. Y es que tenemos distintas metodologías. La primera es la réplica física completa. Esta metodología es simple. Consiste simplemente en que el ETF tiene que comprar todas las acciones que constan en el índice. Por ejemplo, si tenemos un ETF que replique el IBEX 35, pues habrá que comprar todas esas acciones en función de lo que pondere en el índice, es decir, del peso que tenga, y habrá que ir constantemente replicando ese índice mediante las compras y ventas de las acciones y de cómo hayan variado a lo largo de las sesiones. La otra replicación sería la réplica física optimizada. Esto lo que nos permite es que si por ejemplo tenemos
ETF que son muy grandes, no funcionaría para el IBEX 35, por ejemplo, no sería una buena aproximación, como puede ser el MSCI, que tenemos muchas empresas, pues podemos comprar solamente parte de las empresas que componen ese índice que tengan mayor peso, de forma que las acciones que no compremos serán acciones que influyan muy poco. Y por último tendremos la réplica sintética, que es una réplica más compleja ya que usan swap, ¿vale? Una especie de derivados, y por lo tanto la dejaré para otro vídeo, ya que como no hemos explicado los swap, no veo bien entrar en detalle. Por lo tanto tenemos una idea genérica de qué es un índice y en el próximo vídeo vamos a ver los mejores índices que tengo yo en mi portfolio, vamos a aprender a analizarlos y vamos a ver las ventajas que tienen. Así que si os ha gustado el vídeo espero que os suscribáis, muchas gracias por verlo y hasta el siguiente vídeo.